Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver el cálculo de máximos y mínimos en funciones de varias variables. El principal objetivo que me interesa en esta primera parte es que lleguemos a entender que las derivadas parciales son realmente derivadas en la dirección del eje X y del eje Y. Entonces, si llegamos a entender bien esta idea, una aplicación sencilla que tienen es la de aprender a calcular máximos y mínimos en funciones de varias variables. Vamos a ver ahora un poquito cómo funcionan las funciones de varias variables. Cierto es que en vídeos anteriores ya hemos estado hablando de ello, pero me interesa especialmente que empecemos a coger facilidad a la hora de movernos en una función. Vamos a ver. Imaginemos que tenemos esta superficie de z igual a la función de x e y, x al cuadrado menos y al cuadrado. Lo que vemos aquí es su representación tridimensional. Entonces, una cosa que me interesa es que lleguemos a ver cómo movernos a lo largo de los ejes y cómo eso se corresponde matemáticamente o numéricamente en la función. Supongamos, por ejemplo, que a la y, a la variable y, le vamos a dar el valor 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? Pues simplemente estamos quedándonos con toda la línea que estoy ahora marcando con el ratón de la función. Es decir, todos los valores de z que tienen como y igual a 0. Entonces, cuando nosotros le damos un valor ahí, lo que estamos haciendo en realidad es algo así como preguntar a la función qué valores tiene z cuando x va variando. Entonces, si os fijáis, lo que estamos haciendo es que nos movemos a lo largo del eje x y lo que estamos haciendo es ver qué valores tiene el z si nos quedamos en este punto del eje y. Bien, vamos a ver un poquito las comparaciones. Imaginemos que ahora en vez del punto 0 en el eje y, elegimos el punto 1. Esta gráfica de aquí nos está mostrando la curva, la parábola que va a describir la función z que tenemos aquí, lo que es la superficie. Entonces, nosotros nos vamos al punto 1 y vemos que efectivamente esta línea de aquí corresponde a la parábola que describe la función cuando y es igual a 1. Esto sería puesto algo así. Si nosotros, por ejemplo, nos movemos al punto 2, en el eje X al punto 2, la línea que nos estamos quedando ahora es justamente esta de aquí. Como podéis ver, el dibujo de la parábola se queda fuera del rango. Eso quiere decir que el espacio que nosotros hemos designado para dibujar la gráfica es más pequeño de lo que necesita esa línea, esa curva. Entonces, ¿qué pasaría si ahora en vez de y igual a 2 nos vamos, por ejemplo, a y igual a menos 1? Pues en y igual a menos 1, lo que estamos haciendo ahora es... A ver... Exacto. Vamos a ver. Bien. Es ir ahora al punto del eje y que vale menos 1 y nos estamos moviendo a lo largo del eje X, de menor a mayor, que es por convenio lo que solemos hacer en este tipo de casos. Entonces la línea que estaríamos dibujando sería aproximadamente esta. Si nos movemos al menos 2, ¿qué estamos haciendo? Pues lo mismo, nos iríamos al punto menos 2 y la línea que estaríamos dibujando ahora, a ver si lo puedo poner un poquito más cómodo, aquí, eso es, vale, pues la línea que estaríamos dibujando sería justamente esta de aquí, menos 2.
Si os fijáis, son las mismas curvas en ambos lados. Bien, vamos a imaginar ahora que en vez de hacer la sustitución en la variable y, lo vamos a hacer en la variable x. Pues estamos haciendo lo mismo de antes, que es preguntarle a la función qué valores tiene z cuando y va variando. Entonces, vamos a imaginar, perdón, que ponemos el valor de x igual a 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues en este caso, lo que estamos haciendo es irnos al eje x y buscar el punto 0. Y ahora vamos a ver qué valores tiene z si nos movemos a lo largo del eje y, que sería justamente esta línea de aquí. Si os fijáis, es el mismo dibujo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esto sería como visto de esta manera, pero para no perder lo que es la perspectiva, lo estoy poniendo de esta forma. Bien, pero realmente estamos viendo que esto es el eje y, esto es el eje y, esto es el eje z, que corresponde, y este es el dibujo que estamos haciendo. ¿Vale? Mantenemos otra vez el ángulo adecuado para poder ver lo que es las tres dimensiones. Y ahora vamos a imaginarnos que en vez de x igual a 0 es x igual a 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues muy fácil, nos vamos al eje x, buscamos el punto 1 y nos movemos a lo largo del eje y. Y vemos que ahora la función está haciendo esta curva de aquí. Vale, si nos movemos, por ejemplo, a x menos 1, pues un tanto de lo mismo. Vamos al x menos 1 y nos movemos paralelos al eje y. Es decir, nos movemos en la dirección del eje y. Y por último vamos a coger, por ejemplo, el menos 2. Solamente vamos a ver dos tramos de la curva, que sería este de aquí y el otro que estaría por el otro lado de la superficie. Si os fijáis, aprender a moverse en una función es muy fácil. Simplemente tenéis que coger un punto de partida y entonces ver en qué dirección nos estamos moviendo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Cuando calculamos la derivada parcial con respecto a x, estamos preguntando cómo varía la función, es decir, cuál es su pendiente en la dirección del eje x. Si os fijáis, es lo mismo que acabamos de hacer cuando estamos sustituyendo una función, cuando estamos sustituyendo una variable en la función de varias variables. Y cuando nosotros calculábamos en la función de una variable lo que era la derivada parcial, en realidad todo el rato estábamos haciendo eso, que era la derivada de la función con respecto a x, pues estábamos haciendo esto, calcular cuando y era igual a 0, la derivada respecto al eje x. Es decir, nos estábamos moviendo a lo largo del eje x. Pues eso son las derivadas parciales, cuando te mueves en un sentido o en otro. Vamos a hacer el cálculo numérico para que veáis que es muy sencillo. ¿Cuál es la derivada parcial de f de x y? Pues en este caso, la derivada parcial con respecto al eje x es 2x. ¿Qué significa este 2x? Pues significa que en cualquier punto de y, la pendiente que nosotros vamos a tener es 2x. Es decir, todo lo que nosotros vemos aquí, siempre y cuando nos movamos paralelos al eje x, todas esas parábolas van a tener en cada punto como pendiente 2y. Si ahora hacemos lo mismo haciendo la derivada parcial con respecto a y, lo que estamos haciendo es ver qué pendiente tiene la función si nos movemos paralelamente al eje y. Entonces, en este caso sería menos 2y y ahora tendríamos pues eso, la pendiente en cada punto. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir el valor de y entonces ya sabríamos cuál es la pendiente. Vamos a ver otro ejemplo más sencillo. A ver, tenemos esta función
menos x al cuadrado menos 3y al cuadrado menos 2y más x, que justamente da esta montañita de aquí. Y nos preguntan cuál es la pendiente en el punto 1, 1. Bueno, pues como ya sabemos que es la pendiente, es decir, cómo crece o decrece la función, vamos a buscar el punto 1, 1. A ver, pues sabemos que el eje X es este de aquí. Vale, pues buscamos el 1, que es justamente este punto de aquí. Vale, y ahora buscamos el 1y. Pues el 1y, vamos a movernos un poco, a ver, pues cambiando un poquito la perspectiva, vemos que, vale, pues el 1 está aquí, a ver, vale, pues el 1 es este punto de aquí. Pues buscamos el 1, 1 y aproximadamente va a estar aquí. Ese punto tenemos que ver cuál es su pendiente. Si nos movemos en el eje de las X, desde el lado negativo al lado positivo, este punto de aquí, ¿qué está haciendo? ¿Decrece o crece? Pues estamos viendo que decrece, está disminuyendo la función. Luego va a tener una pendiente negativa en este punto si seguimos el eje de las X. Sin embargo, si seguimos paralelos al eje de las Y, lo que vamos a ver es que si vamos de menos a más, que es lo lógico, pues tenemos que en el y igual a 1 la pendiente va decreciendo también. Es decir, cada vez la pendiente va a ser más negativa. Pues en este caso entonces vamos a tener que la derivada parcial del eje con respecto a x va a ser negativa y con respecto al y va a ser negativa. Eso ya simplemente viendo la función. Claro está que no siempre vamos a tener la opción de tener una herramienta graficadora como esta, como matemática, pero vamos a ver si numéricamente corresponde esta que estamos viendo ya aquí a través de sus derivadas. Bueno, vamos a ver. Entonces, la derivada parcial con respecto al eje x es, a ver, menos 2x al cuadrado, correcto. Consideramos las y como constantes, luego estas desaparecen y más x se nos queda en 1. Vale, pues en el punto 1 habíamos dicho que esa derivada tiene que salir como pendiente negativa. Entonces, vamos a valorarlo. Pues menos 2 más 1 nos da menos 1. Pues entonces lo que estábamos viendo y lo que hemos calculado corresponde, es correcto. Vale. Aquí vamos a ver ahora la derivada de la función con respecto al eje y. Entonces tenemos que es menos 6y al cuadrado, perdón, menos 6y menos 2. Entonces sustituimos, como ya hemos hecho aquí, simplemente lo que hacemos es que el 6 lo multiplicamos por el 1 y luego menos 2. Pues esto es igual a menos 8. Y efectivamente lo que habíamos dicho antes es que las pendientes moviéndonos paralelamente al eje Y o al eje X, las dos eran negativas, con lo cual vemos que es correcto. Pues ya tenemos resuelto ese problema que nos preguntaban aquí. Y ahora nos dicen, calcula los puntos en los que la función, la misma que hemos hecho antes, tiene como pendiente 0. ¿Eso qué va a significar? Pues significa que ¿qué puntos ni crece ni decrece? Es decir, la pendiente es horizontal. Pues esos van a ser los puntos más altos de la función, que en este caso es, pues tiene pinta de ser el 0, 0. Puede ser. Vamos a calcularlo, a ver. Entonces, tenemos que la derivada parcial con respecto al eje x ya la hemos calculado, que es menos 2x más 1. Y con respecto al eje y es menos 6y menos 2. Vale. ¿Y cómo hacíamos en las derivadas parciales, en las funciones de una variable? ¿Qué hacíamos en las derivadas parciales?
para saber cuándo la pendiente es o en qué puntos la pendiente es 0? Pues igualándolo a 0. Entonces lo que hacemos es que menos 2x más 1 es igual a 0. Entonces simplemente despejamos x, que en este caso sería el 1 pasa al menos 1, al otro lado como menos 1, entonces 1 dividido entre 2. Vale, pues ya tenemos que la primera coordenada del punto que nos piden en el que en el que la pendiente es 0 en la función, pues la primera coordenada es 1/2. Y ahora vamos a ver cuál es la otra coordenada, que es haciendo un tanto de lo mismo. Cogemos esto de aquí, lo igualamos a 0 y lo único que nos queda es despejar. Entonces esto es igual a el menos 2 pasa al otro lado sumando, entonces se nos quedaría en 2 dividido entre menos 6. Vale, y esto sería entonces menos 1/3. Vale, pues ya tendríamos entonces resuelto el problema. Las dos coordenadas del punto en el que la pendiente es 0 en esta función de aquí es 1/2 menos 1/3. Bien, esto en un examen lo pondríamos así, 0,5, o 1/2, menos 0,33. Vale, pues ya tenemos el punto calculado. Y ahora vamos a parar aquí en este vídeo y veréis que en los próximos vídeos, la segunda parte y en los ejemplos que vayamos poniendo de aplicaciones, el cálculo de máximos y mínimos y absolutos básicamente sigue el mismo procedimiento que hacíamos con las funciones de una variable. Lo único que tenemos que añadir unos pasos más que van a ser a través de la segunda derivada parcial y haciendo un pasito más con los determinantes hessianos que se llaman, y ya está. Y con eso veréis que es un procedimiento muy sencillo y fácil de llevar a la práctica, que no es muy engorroso siempre y cuando vayamos bien organizados. Así que bueno, espero de verdad que os haya servido de ayuda este vídeo, que haya quedado todo lo más claro posible y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.